Bueno, hoy nosotros vamos a seguir con el tema 7. La idea es la siguiente. Hoy vamos a completar lo que sería el marco teórico del tema 7, que nosotros tenemos previstas 3 clases, incluida la del jueves que viene, porque el martes es feriado. Y hoy la idea era terminar un poco el marco teórico, que completa la introducción que vimos el martes pasado. Y el otro jueves, o sea, el jueves que viene, que va a ser 27, ahí haríamos como un repaso del tema 7. ¿Y por qué nos tomamos el tiempo en esta parte de conceptos teóricos en el tema 7? Bueno, porque hay conceptos que preferimos que se refuercen en una clase específica, eh, de manera que ustedes puedan llegar al parcial de consignas teóricas de la parte 2 de la materia con esos temas bien entendidos, o por lo menos lo mejor aprendido de acuerdo a nuestras posibilidades de enseñarles. En eso vamos a tratar de ayudar. No vemos como tan complicado pasar en la derivación o en la parte del análisis de una función de una a dos o más variables, pero sí en la parte de integración se presenta por lo general en todos nosotros cuando ingresamos a ese tema nuevo una dificultad conceptual más importante. Y que después se acrecenta cuando vemos los temas 8, 9, sobre todo, y si es que llegamos a ver el tema 10, aunque sea como una introducción, porque ahí el concepto de integral lo volvemos a cambiar para hablar ya de funciones vectoriales, ni siquiera de campos escalares. Entonces, como que ahora preocúpense, digamos, hoy por seguir la clase, por supuesto, que es lo que corresponde, y después repasar con la guía. Y el jueves que viene vamos a tratar de hacer una síntesis como, no de ejercicios, de resolución de ejercicios, sino una síntesis práctica de los conceptos que vimos en la clase del martes pasado y los que veremos en la clase de hoy. Nosotros el martes pasado habíamos llegado a un punto en el que de alguna manera nos imaginábamos una especie de idea de lo que es la integral doble de una función escalonada. Es decir, habíamos llegado a definir lo que era el volumen de un prisma que estaba individualizado por una base rectangular en el plano XY y una altura equivalente a la función z de xy o f de xy. Y la característica que tenía ese prisma era que, bueno, la base era perteneciente al plano XY y la tapa del prisma era un plano paralelo o pertenecía a un plano paralelo al plano XY. Ese plano paralelo al eje XY que estaba como tapa del prisma tenía por altura el valor de la función, que al tratarse de una función escalonada se mantenía constante para ese rectangulito durante todos los puntos de la base del rectángulo. Y la base del rectángulo surgía de multiplicar el delta de x por el delta de y. Acá, como les decía la vez pasada, esto es y sub j más 1. A ver, o menos 1, y sub j menos 1, pero vendrían a ser las bases de estos rectangulitos que vemos acá.
que surgen de dividir el dominio en rectángulos con valores de delta X o de delta Y arbitrariamente pequeños. Entonces, ahí vamos a tratar de definir la integral doble. Nosotros podemos hacer esta suma, que es lo último que vimos la vez pasada, en donde el valor de la función en un lugar donde se mantiene constante, como cada prisma, multiplicado por el área de la base del prisma, tiene un resultado numérico. Que si la función de dos variables es continua y positiva para el dominio que estamos analizando, ese valor numérico va a representar una propiedad geométrica de la figura que se forma. Entonces ahí yo me gustaría detenerme un segundito nomás para analizar de qué estamos hablando. Para hacer un pequeño dibujo. Y X. A ver, esto que está dibujado acá sería uno de estos prismas que está en el gráfico, uno solo. Lo pueden vincular al dibujo que está en la diapositiva con el dibujo que está en el papel que yo sostengo en la mano. Sí, profe. Bien. ¿Alguien más, además de Gastón, lo puede relacionar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar siempre, en cualquier caso, que esta figura que acabamos de dibujar es equivalente a esta. Uy, no, perdón. Es equivalente a esta que está acá arriba en el angulito, para el caso de una variable. Ahí nosotros estamos dibujando un pequeño intervalo xy menos xy menos 1, que sería la base del rectángulo, y el lado superior de ese rectángulo estaría dado por la función en un punto x sub y, que claramente no va a ser el mismo valor de la función en x sub y menos 1, pero si los delta de x, o sea, x sub y menos x sub y menos 1 son pequeñitos, la variación real que va a haber en la función, debido a esa variación en x, no va a ser muy significativa. En general, ¿no? Digo, no va a ser muy significativa. En algunos casos podrá ser más significativa, en otros menos. Pero si ustedes observan lo que sería la función en rojo y lo que sería el rectángulo en azul, en verde, perdón, la superficie del rectángulo que nosotros dibujamos en verde acá
es muy parecida a la superficie que tendría una figura con esta misma base y cuya límite superior fuese la función. A medida que este delta x disminuye, el valor del error también va a disminuir. Ahora, cuando nosotros tomamos un intervalo más grande que un delta de x, o sea, dejamos de analizar un diferencial de área, sino que analizamos un intervalo finito en el eje de las x, la superficie encerrada bajo la curva que determina la función, el eje de las x y los límites del dominio, es la suma de todas las superficies de estos rectángulos en el límite cuando el delta de x tiende a 0. Ahora, acá nosotros tenemos, en el caso de una función de una variable, tenemos como un intervalo que nosotros podemos definir de integración y por lo general lo llamamos A y B. Que estos son números siempre en una integral definida de una función de una variable, siempre los límites de integración van a ser números o a lo sumo letras que estén definidas como números. Pero no va a haber una función como límite. Y dentro de ese intervalo A, B, estaba nuestra pequeña base con anchura delta de x. Ahora, yendo de esta figura de una función de una variable a esta, que es una función de dos variables en particular. Es este intervalo AB que está marcado acá, que incluye al rectángulo, ¿no es cierto?, que usamos como experimento. ¿Dónde estaría marcado ese intervalo AB en este gráfico? Tendría que ser un intervalo más grande que contenga el delta de x. Lo pongo, ponele A, B. Ahí como vos decís, Gastón, nosotros podríamos poner un AB que esté conteniendo al delta de x y tendríamos dos líneas paralelas al eje Y que limitan los valores de x a un determinado intervalo. Ahora, eso si lo vemos así y sacamos el eje Z, lo eliminamos, estamos viendo esta misma gráfica prácticamente. Pero lo que nosotros buscamos acá es ya trabajar con las dos variables. El intervalo AB, en este caso, tiene un sentido de intervalo de integración. Acá este intervalo AB no tiene ese mismo sentido porque solamente indicaría alguna información sobre la variable x, entre qué y qué puede variar. Pero la función f de xy se desplaza en todo el espacio 3D tomando un valor para cada valor de xy. Si ustedes se imaginan a la función, perfectamente podrían imaginarse, bueno, perfectamente no sé, se podrían imaginar, digamos,
una superficie así que esté por encima del plano XY a una altura que estará dada por el valor de la función. Digamos que esta curva lineal que tenemos en el caso de una variable se transforma en una superficie. Y nosotros para la curva definíamos como intervalo de integración 2 puntos en el eje de las X, o sea, concretamente un segmento. Ahora, si nosotros queremos asociar el concepto de integral doble al de una integral definida de una función de una variable, tenemos algunos elementos. Por ejemplo, lo que era área, el rectángulo pasó a ser un volumen del prisma. Ahora, si nosotros integramos, AB está bien, ya está definido. Pero nos quedaría definir cuáles son los límites de la variable I, a menos que digamos que va entre menos infinito e infinito. ¿Qué podría ser el caso? Si le queremos poner límites a la variable I, ¿cómo haríamos? También otro intervalo que contenga el delta de I ahora. También nosotros tenemos que hacer otro intervalo que contenga el delta de I. Que ese intervalo, por la notación que estamos usando, simplemente por eso lo vamos a llamar 6D. Entonces, el rectángulo que está dibujado en verde es uno de los tantos rectángulos en los que se puede dividir la región AB por CD. Como en el caso de una variable, nosotros los incrementos de X o de Y son totalmente arbitrarios cuando estamos planteando la figura, ¿no es cierto?, de la integral simple o doble, no importa cuál sea la integral que estamos planteando, los intervalos son totalmente arbitrarios. Sí reúnen la condición de que sean factibles de hacerlos tender a cero, esos intervalos. Entonces nuestro prisma original quedó dentro de un grupo de bases que a su vez van a tener sus alturas al aplicar la función y que esas alturas van a ser constantes mientras no nos salgamos de ese rectángulo. ¿Se entiende esta última parte? Más o menos, profe. Bueno, si se entiende más o menos hay que repetir. Nosotros a veces nos manejamos con la interpretación geométrica de la integral simple para explicar las integrales dobles porque entendemos que es un paso lógico como para que en nuestra cabeza se plantee la abstracción de lo que es la integral doble. No significa que obviamente que todos lo veamos de la misma manera. Pero significa que sí se puede estudiar así porque muchos lo hacen. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es tratar de volver a repetir el mismo concepto, pero en una forma un poco más ordenada, porque a medida que vamos avanzando en estas clases también ustedes, aunque no les parezca que
que entendieron casi nada, sí están asociando lo que estamos viendo con elementos que ustedes pueden manejar en su mente. Este es el caso de una variable un poco más prolijito, AB, un delta X cualquiera que esté dentro del intervalo, y nosotros acá tomamos como área del rectángulo asociada al área de la función que define bajo la curva una superficie, a la que tiene el mayor valor de los dos posibles. Es decir, si tomáramos el del punto inicial, el rectángulo sería un poquitito más bajo. Si tomamos el del punto final, en este caso que la curva va decreciendo en cuanto a la pendiente positiva, va a ser un poco más alto que la realidad. Cuando nosotros analizamos esta función, los parámetros importantes son que el intervalo de integración, que lo podemos llamar I o de la forma que a ustedes les parezca, es un intervalo de integración finito. O sea, no sé dónde lo puse ahora. Acá está abajo. I es igual a X entre A y B. Acá tenemos lo que sería la superficie de un rectángulo. Y si nosotros queremos hacer la integral, lo que definimos es una suma entre A y B definimos una suma de f de x por el delta x entre A y B. O sea, tendríamos que poner subíndices x0, x1, x2, x3 hasta el infinito y entender que este rectangulito es uno solo de los infinitos que hay acá. Y esta suma nos daría la integral de una función de una variable. ¿Eso está claro? Sí, profe. ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muy bien, muchas gracias. Eso se lo definía, digamos, como un límite en realidad, porque nosotros hacíamos dos sumatorias, una con los rectángulos que estaban por debajo de la curva, que eran todos más chiquititos. Y otra, la misma, pero con los rectángulos que estaban por encima de la curva, que eran un poco más grandes, o sea que tenían más superficie. Los dos valores, si nosotros tomamos delta de x finitos, no van a coincidir, uno va a ser más grande que el otro, pero en el límite, a medida que los valores de delta x se van achicando, los valores van a coincidir. Y así, a partir de esta sumatoria, surge la definición de integral. O sea, el símbolo de integral, está acá, que surge de una definición de sumatoria en sí mismo no representa nada. Pero sí, como operador matemático representa mucho. Y surge de una definición que podríamos decir hasta artesanal. Queríamos encontrar la superficie
encerrada bajo la curva. Y lo hacemos a través del límite. Si eso se entendió, como decían recién ustedes, ahora lo que tenemos que hacer es pasar, para analizar funciones de más de una variable, es pasar a dos variables. Entonces, el concepto que hay que tratar de interpretar es, lo que antes era delta x para nosotros, ahora es un rectángulo, que lo voy a dibujar. Un rectángulo que mide delta x por delta y. Ya no es una línea que mide delta x solamente. Estamos en el plano. Hay dos variables y las dos pueden variar lo que nosotros querramos. Y son independientes entre sí. No es que si x varía una unidad, y tiene que variar una unidad. Son variables independientes entre sí. Y acá es donde viene la parte que hay que tratar de asociar y que seguramente es la que más cuesta interpretar. En este dibujo, el delta de x es esta base, que yo señalo ahora con mi dedo. Y el intervalo es el intervalo, que incluye a delta de x. Al intervalo acá siempre lo llamamos AB en el caso de una variable. Y lo llamamos intervalo porque se asocia la palabra intervalo a lo que define un par de números, inicio y final, ¿no es cierto? Intervalo. Ahora, en este punto, nosotros estamos en otra situación. Nuestro dominio no está en una línea, sino que está acá. Y los puntos que pertenecen al dominio, los puntos x, y que pertenecen al dominio, están, a diferencia en el caso de una función de una variable, que todos están alineados en el eje de las variables independientes, o sea, por lo general en el eje x, acá los puntos tienen 2 grados de libertad, entonces se van a poner donde más le interese estar. No tienen por qué seguir uno de los ejes. Entonces, todos esos puntos, no sé si los alcanzan a ver los puntos rojos, Sí, profe. son puntos del dominio. Así como antes, todos los puntos que estaban entre A y B eran puntos del dominio. Este rectangulito chiquito que está acá vendría a ser un delta o diferencial de x. Y AB encierra a ese pequeño segmento infinitesimal. Para ustedes acá, la región de integración, porque ya la palabra intervalo queda un poco chica para hablar de más de una variable. La región de integración, es decir, a dónde van a poner los límites de la integral, ¿dónde estaría gráficamente representada la región de integración si queremos hacer una integral doble? En el dominio. Estaría perteneciente al dominio, es correcto, puede ser igual o incluida en el dominio, depende de la función, que no nos quede indefinida. Y supongamos fuera una parte de ese dominio. ¿Se podría dibujar en este gráfico una idea de lo que podría ser cualquier región de integración? Sí. Bien. ¿Cómo la dibujarían? Supongamos que le doy para
como consigna para dibujar, pueden hacer para dibujar la región de interacción, pueden usar únicamente 3 líneas. Tres líneas, se corten o no se corten, eso no interesa. Con 3 líneas, ¿cómo dibujarían ahí la región de integración? Cuando nosotros limitamos la región de integración, no se da por sentado que los ejes son límites, ¿no? Eso hay que aclarar. Si fuese un límite, como en el caso de una función de una variable, este A coincidiría con el punto que sería 0, pero no es que no haya un límite. Puede coincidir con el eje, pero puede que no coincida. Entonces, por defecto, el eje o los ejes no son límites. Entonces, 3 líneas para encerrar ese rectangulito. ¿Se podría hacer un triángulo, profe? Sí, podría ser un triángulo. ¿Y cómo lo dibujaríamos al triángulo para que encierre ese rectangulito? Una línea paralela al eje Y, otra línea paralela al eje X y una Ahora, recta. espera que enseguida voy a anotar la línea paralela al eje Y. El eje Y es este que está acá. Paralela al eje Y puede ser cualquier línea. Vos decís para el plano. Cualquier línea que venga por acá. Esa línea paralela al eje Y la dibujamos antes que empiece delta X, adentro de delta X o después que termina delta X. Después del X. Entonces, vos me estás diciendo, si yo interpreté bien, que dibuje una línea así. Sí, profe. Bien, esa es una y te gastaste una línea. Todavía este rectángulo no está encerrado. La segunda línea, algo me habías dicho, pero no me acuerdo. Paralela al eje X, profe. Paralela al eje X. Y bueno, entonces vuelvo a preguntar. Si es paralela al eje X, va a venir así, más o menos. ¿Antes de delta X, dentro de delta X o después de delta X? Después de delta X. Después de delta X. Bueno, dibujamos. Y quedaría ese dibujo así. Como los ejes no son límites, por defecto, digamos, todavía al rectángulo ese no lo tenemos encerrado. Porque tiene abierto para acá y tiene abierto para acá. ¿Cómo lo encerramos? Nos queda una sola línea. Una recta que corte a las otras dos líneas. Bueno, una recta que corte las otras dos líneas la podemos hacer acá. Acá. ¿En dónde la haríamos?
Como si fuera detrás de ese pequeño rectángulo. A ver, para vos detrás, ¿qué sería? Para acá Más y cerca para acá, del más cerca del eje este. origen. Claro. Más cerca del origen. A ver si hay alguna otra opinión antes de escribir con el marcador. De cómo cerrar esa región con una sola recta. Coincido con Gastón, profe, creo que no hay otra forma. Bien. Bueno, ponele entonces que nosotros tiraron las dos líneas y hacemos así una línea recta que va a parecer medio curva, pero bueno. Imaginemos que esta línea es recta, esta parábola terrible es una recta. Si de verdad hubieran tenido que poner tres rectas, tal vez hubiésemos tenido que bajar un poquito. Esto está hecho en un gráfico sin dimensiones, ¿no? Por supuesto. Bajar un poquito D, bajar un poquito A para que la unión de las dos no toque la punta de este rectángulo. No sé si se entiende esta última parte. Sí, profe. Como acá se nos dio, bueno, forzada, tomamos la recta como una curva y ya está. Ahí nos quedó adentro el pequeño rectángulo infinitesimal. Y el triángulo este que determinan las tres rectas, comparado con este dibujo, ¿qué vendría a ser? O sea, si tuvieran que dibujar el mismo color, con el mismo color que usamos acá, que es verde y azul, si no me equivoco, sí, verde y azul, para marcar el intervalo, en este dibujo, ¿qué pintarían de verde y azul? El triángulo que se formó. Bueno, por empezar, el triángulo que se formó, yo, digamos, comparto totalmente esa idea, porque si nosotros lo que queríamos era encerrar al diferencial, el triángulo claramente habría que marcarlo, porque es el que cierra el diferencial. Y si lo hacemos con el mismo color que en el otro dibujo, va con un matiz verde. Bueno, ahí tenemos lo que ustedes mencionan como los límites para seguir tomando puntos del dominio y hacer el cálculo de la integral doble, ¿no es cierto? Ahora, así como está dibujado, están marcados los puntos del contorno de una superficie en el plano. Los puntos de adentro de ese contorno ¿son parte de la región de integración o no? Sí. Sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, y acá ya, bueno, ya ahora el dibujo va a quedar muy manchado, pero no me importa porque ya es lo que tenían que ver para construirlo, ya lo vieron.
los límites, o sea, las líneas que bordean la región de integración, son importantes porque son las que definen la región, pero no es el equivalente al dominio o al segmento AB de integración de una integral de una variable. Lo que es equivalente es esto, con todos los puntos que están adentro de ese triángulo, los infinitos puntos. Este dibujo que está ahí es equivalente a este AB. Acá también hay infinitos puntos. O sea, no hay muchas jerarquías de infinito. Pero lo importante de este razonamiento es que la región de integración para una integral doble justamente va a ser una superficie en el plano XY y no un segmento en el eje de las X, que son dos cosas distintas. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. A ver, alguien más que comente si entendió el concepto de dominio y de región de integración. Sí, profe. Bueno, Nicole dijo que sí, Gastón dijo que sí. Bien. En este dibujo que está acá en la diapositiva, lo que se ve es como que nosotros hemos dividido una región arbitraria de integración, que en este caso es rectangular, cuyos bordes están delimitados por los bordes de como si fuera una manzana de un barrio de Nueva York, que están los edificios. Bueno, esto imagínenselo así, una cuadra, otra cuadra, los edificios altos, y en la base de cada uno hay un rectángulo que pertenece al dominio en su conjunto. Y dentro del dominio, los bordes que limitan a la estructura esa que se está construyendo, o que ya está construida, serían como los límites de integración. Pero no son conceptos equivalentes. O sea, nosotros tenemos región de integración, que en el caso este sería la región Q, vista de abajo. Le llamamos Q por poner una letra, ¿no? Puede ser cualquier letra en términos generales. La letra Q funciona como región, a veces se usa la R, pero la R se confunde con los números reales, y a veces se usa otra notación como la letra S de superficie. O sea que es como que definimos sobre qué superficie vamos a integrar, en vez de sobre qué intervalo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar esta definición. En cada uno de los puntos de la región, como decíamos antes, hay un rectángulo. Y también la función se supone que está definida en toda la región de integración, porque la región de integración tiene que pertenecer al dominio. Si no, no se puede integrar. Entonces, este dibujo que nosotros vemos acá, marcando la región de integración para una integral doble, después se traduce en rectangulitos que van surgiendo a medida que uno le asigna el valor de la función. Por supuesto, al igual que para integrales simples, está el tema que hay que tener en cuenta, que la función tiene que ser positiva, ¿no? Para que tenga interés el problema que estamos resolviendo. Y acá es donde veníamos a explicar la fórmula de la doble sumatoria.
eso es como, se podría poner en términos sencillos, si es que se puede. A ver cómo vamos a poner. Nosotros acá tomamos arbitrariamente una región rectangular para interacciones, la dividimos en 4 rectángulos que tienen sus valores en X, X0, X1 y X2. Y en Y tienen los valores I0, I1 e I2. Si ustedes tuvieran que calcular la superficie de ese rectángulo, conociendo los valores de X0, X1, X2, I0, I1, I2, y el requisito de la resolución del problema es que tienen que usar la división de la superficie que está hecha para hacer la suma total. O sea, les piden concretamente calcular la superficie de cada uno de estos rectangulitos para después obtener el total. ¿Cómo expresarían la fórmula para calcular la superficie de esa base, digamos así? A ver, alguna idea. Por ejemplo, a ver, vamos a marcar con un numerito. La 1, el área de 1, ¿a qué sería igual si este es 1? A X1 menos X sub 0 por Y sub 1 menos Y sub 0. Que es, a ver, ahí se ve. Que es la fórmula que ustedes tienen en la filmina, ¿no es cierto? Nada más que acá dice X sub I menos X sub I menos 1. Acá el I, bueno, empezaría de X0 y el I, digamos, del subíndice, y el J también de I sub 0. Ahora, ¿cómo calcularían los 4 y la suma de los 4? Con una doble sumatoria, profe. Con una doble sumatoria. En principio acá, como son 4 nada más, la verdad que podríamos calcular a los 4 y ver que a dónde llegamos, ¿no es cierto? O supongamos que tenemos 1, 2, 3 y 4. El de 1 ustedes ya lo dijeron cuánto vale. El área del rectangulito 2, ¿a qué sería igual?
X sub 2 menos X sub 1 por por Y sub 1 menos X, Y sub 0. En esta expresión, comparada con la primera que calculamos, ¿qué observan? ¿Qué factor cambió y qué factor no cambió? Cambió el factor de X. Cambió el factor de X porque de X1 menos X0 se fue a X2 menos X1. Y el de Y Sigue igual. sigue igual. Ahí nos estamos desplazando a lo largo del eje X, porque pasamos del rectángulo 1 al rectángulo 2, y la función Y es, digamos, la variable Y es como que no se altera en ese camino, permanece constante. Ahora, el área 3, ¿a qué sería igual? A X sub 1 menos X sub 0 por Y sub 2 menos Y sub 1. Bueno, a ver, esto es lo que yo copié, no sé si lo copié bien o mal. Estamos hablando de A sub 3, ¿no es cierto? Y esto sería A sub 3. A ver, revisen si está bien, chicos. Profe, ¿no sería X sub 2 menos X sub 1 para el caso del área 3? Sí, es X2 menos X1 para el área 3. Sí. Fíjense que el área 3 está arriba del área 2 y X ahí en ese transporte, digamos, que vamos a lo largo de Y, no a lo largo de X, sino a lo largo de Y, X permanece constante, X1 y X2 son los dos valores que tiene como límite. Entonces X2 menos X1 sería como el rango fijo para X. Sí, cambió, se fue del rectángulo 2 al rectángulo 3, no por culpa de X. Y el área 4, ¿a qué sería igual? A ver si me la pueden decir de memoria sin ver el papelito. ¿En X dónde estamos? Entre Y sub 1 e Y sub 0. X Entre sub 1 y X sub 0. X1 y X0, correcto. Y en el área 4, para Y, ¿dónde estamos? Y sub 2 menos Y sub 1. Correcto. Ahora, cada una de estas áreas, que es en este caso particular un rectángulo, está asociada con un valor de X, con un valor de Y, todo dentro del intervalo o de la región de integración, o si quieren, del dominio de la función. Que no haya ninguna condición de discontinuidad, cosas por el estilo. Ahora, ustedes acá lo que hacen es X1 menos X0 por, no, ya no hay, supongo que no ven la letra, y 1 menos X0. Después, si pasan al área 2, hacen X2 menos X1 y 1 menos Y0. Después, si pasan al área 4, X1 menos X0 por Y2 menos Y1, y al área 3, X2 menos X1 por Y2 menos Y1. Eso que está ahí
que para 4 divisiones es relativamente sencillo hacerlo uno por uno, también se puede escribir de otra manera a través de una sumatoria doble, como hace unos minutitos decía Gastón. Esta que está acá en la pantalla no se ve nada. A ver. Bueno, ahí tal vez la vean un poquito mejor. Esta que está en la pantalla no es otra cosa que lo que ustedes hicieron recién. Para 2 o 3 áreas, eso está para muchas. En un lugar, esta es un área cualquiera. Se toma un valor arbitrario IJ, que el IJ, para lo que nosotros tenemos como plano XY del dominio, para nosotros, ¿no es cierto?, es totalmente arbitrario. El IJ, IJ como ambas coordenadas sería, el X correspondería a Y, el Y correspondería al X, y el I-1 sería 1 antes que X. Y para Y sería exactamente igual. El IJ y el IJ-1. Y ahí nosotros lo que tomamos es un rectángulo. Por supuesto que si nosotros partimos de este punto, que es XJ y J, después cuando restamos venimos para acá y cuando restamos venimos para acá. Para medir esta longitud y esta longitud. El producto de ambos delta nos va a dar la superficie de ese rectangulito. Esa representación abstracta de lo que sería una región de integración para integrales dobles es importante porque es digamos, el principio para encontrar las integrales dobles. O sea, no hay otra búsqueda. Me refiero en el marco de las explicaciones geométricas, ¿no? Obviamente que analíticamente uno puede manejarse con la definición. Ahora, hasta acá que nosotros llegamos, esta fórmula, a ver, esta voy a tratar de marcar mejor, disculpen. Esta fórmula que está acá, ¿se entiende qué representa geométricamente? El área de la región. ¿Alguna otra opinión, además de la de Gastón? Cuando vos decís el área de la región, te referís al área de toda la región que contiene esos rectangulitos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra propuesta, además de que significaría una medida del área de la región? ¿En qué medimos? Tomemos una unidad de medida, por ejemplo, metro. ¿En qué mediríamos IJ menos I sub J menos 1? O sea, sería una unidad de calor, una unidad de temperatura, una unidad de longitud.
una unidad de longitud. Correcto. Y si tomamos metro, I sub J menos I sub J menos 1 estaría medido en metros. ¿En qué estaría medido XI menos X I menos 1? También en metros. También en metros, muy bien. Selene y Nicole. Y C de IJ vendría a ser lo que mide la función en ese punto, ya sea aproximadamente si es uno de los 4 vértices del rectángulo donde hacemos la medición, o exactamente si la medimos en el punto exacto donde la función sea equivalente para generar un volumen igual que al sólido que no es una pirámide. Eso hagan como que ni lo escucharon lo último, que es para confundir. C sería el valor de la función dentro del rectangulito xy menos 1 y ij menos ij menos 1. ¿En qué se mide? En metros cúbicos. A ver. Este sería C sub ij, esto que está acá. Para un I sub J menos I sub J menos 1 y un X sub I menos X y menos 1. Esto me dijeron que lo miden en metros. Y esto también. Lo cual me parece espectacular. Ahora, cuando nosotros analizamos el valor de una función de dos variables, el resultado que nos da esa función es un número, porque son funciones reales. ¿Y dónde lo dibujamos? Lo dibujamos en el eje Z. Entonces, esta unidad de medida, la de C, no la de toda la expresión de la sumatoria, ¿no? Solamente C, sub IJ, ¿en qué se mediría? En metros. También en metros. También en metros. ¿Vos entendiste, Gastón, esta última parte? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que sí es en metros cúbicos es que cuando vos haces la multiplicación de un valor de C aproximado válido para xy menos 1 y ij menos 1, si vos multiplicas 3 longitudes, ahí sí vas a tener dimensionalmente una cantidad de volumen en metros cúbicos, la unidad que hayamos usado para medir la distancia. Y geométricamente ese producto sí nos representa el volumen de este prisma. Ahora, al lado de este prisma hay otro que también tiene una altura que va a depender de cuánto vale la función para este lado. Y acá hay otro prisma que también tiene una altura y va a valer lo que tenga que valer según la función. Cuando nosotros hacemos iterar los subíndices de X y de Y, lo que estamos haciendo es recorrer toda la superficie rectangular. Y si lo hacemos iterar en toda su extensión, o sea, entre A y B, C y D, vamos a abarcar toda la superficie. Ahora, cada uno de los elementos de esta sumatoria, que todavía está resaltada en la diapositiva, vendría a ser el volumen de un prisma diferencial. A ver si eso se entendió. Sí, profe. Bien. Ustedes, chicas que estaban participando, Nicole, Selena, ¿entendieron esto último? Profe, disculpe, ¿podría repetirlo? Sí, lo repetimos. Una vez que ustedes ya vieron que las medidas de longitud de cada elemento de por sí, ¿no es cierto?, eran
medidas de longitud que las podemos medir en metros, en centímetros, pero son longitudes. Nosotros tenemos esto asociado con una longitud de una base de un rectángulo. Esto también, asociado a una longitud correspondiente a la longitud de una de las bases del rectángulo. Y esto lo tenemos asociado a la altura de un prisma, porque es el valor que toma la función. Si la función fuese, por ejemplo, x más y, y estamos en el punto 2, 3, el valor de c sería 5, porque tenemos que reemplazar a las variables independientes por su valor real. Entonces, cuando nosotros multiplicamos c, que es el valor de la función, por el lado sobre el eje x del rectangulito, por el lado sobre el eje y del rectangulito, o sea que estamos haciendo un producto de 3 números. El que corresponde al eje X, que ahora si encuentro el rectángulo, acá está, sería este ancho, por el que corresponde al eje Y. Eso ya independientemente nos da la superficie del pequeño rectángulo. Pero si además lo multiplicamos por el valor de la función en ese punto, geométricamente lo que obtenemos es el volumen de este pequeño prisma. Ahora, al lado de ese prisma hay otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué pasa si nosotros hacemos variar los subíndices de las X y de las Y para abarcar a todos los prismas de la región? Como hicimos recién para 4 rectángulos, hacerlo para todos. Ahí es donde aparece esta doble sumatoria, en donde está cada lado de cada rectangulito y la altura que vale la función para ese rectangulito exclusivamente. Porque al lado de ese rectangulito va a haber otro, pero que va a tener una función probablemente distinta. Entonces, cuando hacemos la sumatoria, lo que estamos haciendo es sumar los volúmenes de cada rectangulito, no hasta cualquier parte, no hasta el infinito, sino que vamos a estar limitados por la región de integración. No sé ahora, Nicole, si te quedó más claro o volvemos sobre el Sí, tema. profe. ¿Sí? Ahora sí me quedó claro, gracias. Bien. A esa sumatoria se la define como integral doble, sin dar demasiadas vueltas. O sea, la integral doble queda definida o se puede escribir como la doble sumatoria del producto del valor de la función por la pequeña región del dominio que la contiene y para la cual se mantiene constante. Si bien es una definición que es correcta y válida y todo, no se puede utilizar con fines prácticos, porque jamás vamos a hacer esta sumatoria nosotros cuando decimos que los intervalos esto, xy menos 1 tienen que ser pequeños. Si nosotros tenemos, supongamos un dominio que en x tiene un rango de variación entre 0 y 3. ¿No es cierto? Es un ejemplo simplemente. X entre 0 y 3. Para ustedes, ¿cuál sería un subintervalo que lo puedan considerar despreciable? O sea, de cuánto tendría que medir de ancho.
0,01. Bueno, ¿cómo se te ocurrió 0,01 y no, por ejemplo, 0,1 o 0,001? No, tiré por tirar, no, Bien. no. Ahí el valor ese, si la función fuese igual a 1, por ejemplo, ¿tiene sentido dividir en pedacitos de 0,01 esto para calcular la superficie? No. No. Y si la función fuese... Voy a tener que usar otro color. Esta, por ejemplo, habría que ver si es importante, capaz que no tenemos tanta precisión, si el ángulo es de 2 grados, por ejemplo, acá, para ir midiendo 0,1 por 0,1. Ahora, a lo que me refiero es que no varía mucho el área cuando nosotros hacemos un corte horizontal, digamos. Sin embargo, si la función fuese esta, y después sigue, ahí los intervalos que vos tomes, o sea, no es lo mismo que tomes de 0 a 1 un valor, de 0 a 2, de 1 a 2 otro, y de 2 a 3 otro. No sé si me explico en esta parte. Sí, profe. Entonces, este intervalo no lo podemos manejar arbitrariamente, va a depender de la función y tampoco podemos estar atados a que cada vez que tengamos que hacer una integral, dividir al dominio en intervalos que van a quedar a criterio nuestro. Entonces, lo que se hace es ir a la definición analítica, decir que ese intervalo está dividido en pequeños intervalos que son diferenciales, o sea, no hay duda de que son diferenciales. Y esos diferenciales son precisamente los diferenciales de x y de y. Que en este caso el diferencial de x estaría como representado por esta resta, por decirlo de alguna manera. El diferencial de y estaría representado por esta otra resta. Y el valor de c, de ij, que sería un valor constante para ese rectángulo, estaría representado por f. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo está funcionando la definición de integral doble. Si el resultado de esto que está acá, sin hacer ninguna sumatoria, es el volumen de un prisma cuya base es dos diferenciales, digamos, 2 delta de x y de y la altura del valor de la función. ¡Donoso! Repito, que una interferencia. Si el valor de esta sumatoria, ¿no es cierto? Si el valor de cada término de la sumatoria, perdón, es el volumen de todos los rectangulitos, digamos, que se forman. El valor de cada elemento es el valor de ese volumen. ¿A qué representará o qué representará el valor de la sumatoria? No sé si está bien hecha la pregunta. A ver, pero un cachito. Esto lo habíamos interpretado ya como el volumen
de un solo prisma, que representará la suma de los volúmenes de los prismas si la extendemos a todos los límites. El volumen de toda la región. El volumen de toda la región. Y si representa el volumen de toda la región, a ver, de la región comprendida entre la función f de xy y el intervalo de integración. O sea, tampoco es cualquier volumen, ¿no es cierto? Es uno en particular. Haciéndolo así como medio rápido, me parece que no. A ver, ya les muestro, chicos. Disculpen el gráfico. Pero bueno, ahí se ve como si fuera abajo la región de integración, todavía rectangular. La tapa del prisma es una función f de xy. Y la altura en cada punto es la función en cada punto. Entonces lo que define esa sumatoria sería el volumen que encierra la superficie contra el plano xy y limitada por la región de integración. También se llama conjunto de coordenadas porque son todos los puntos que están acá adentro. Si uno no lo quiere llamar volumen, porque el problema no se refiere a un volumen, está bien. Pero lo que define la integral doble de una función de dos variables independientes es específicamente el volumen encerrado por la superficie que representa la función, el plano xy y los bordes de la región de integración. No necesariamente la región de integración tiene que ser rectangular. Es decir, nosotros podemos tener regiones de integración que no sean rectangulares y que también definen volúmenes cuando uno le aplica una integral doble. Ahora les dibujo una, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, ustedes van a tener una región que no es rectangular, la superficie de la función, sea la que sea la función, va a marcar, cuando uno proyecta esa superficie sobre la región de integración, una tapa en ese ex paralelepípedo, digamos, y ahora lo que sería el volumen nos va a dar el volumen encerrado entre la superficie y la región de integración, que en este caso no va a ser cuadrada. Los límites de esta región de integración los vamos a poner en función de lo que vimos el otro día, de cómo, digamos, definimos los valores mínimos para x, mínimos para y, máximos para x y máximos para y. El hecho de que a nosotros la definición esta de la interpretación geométrica nos permite entender la integral doble, no significa que la única interpretación que tiene una integral doble es la interpretación geométrica. Significa que puede haber otras interpretaciones también. Ahora, cuando nosotros
queremos ya definir a la integral doble como una sucesión de integrales simples, tenemos que dar un pequeño pasito más y de la misma definición que vimos ayer, definir la de solamente un rectangulito, no la de la sumatoria. Y ahí es donde lo que veíamos un poco el otro día, que si se achica el delta X, si se achica el delta Y, los podemos asimilar al diferencial de X y al diferencial de Y, acá es Y, ¿no es cierto? El diferencial, perdón. En donde, si nosotros ponemos como límite Y y X, esta igualdad que está acá planteada es válida. ¿Se entiende esta igualdad? Véanla para X que está bien hecho, el otro tiene un pequeño error. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Y alguien más profe. entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, si nosotros reemplazamos xy menos xy menos 1 por esta integral y reemplazamos ij menos 1 por esta otra integral, bien escrita, ¿no? Entonces, de repente tenemos que la integral doble que la definimos antes, la podemos expresar como dos integrales sucesivas. Obviamente, cuando cambia x, no cambia y. Y cuando cambia y, no cambia x. O sea que esas integrales se pueden resolver en cualquiera de los dos órdenes. Esto, que sería la forma más conocida de expresar una integral doble, vale solamente para regiones rectangulares, donde los límites los podemos poner en forma constante. Pero es la definición más importante tal vez de este capítulo 7. O sea, entender cómo se puede resolver una integral. Después, si los límites son constantes o no, es una cuestión de complejidad de cálculo más que de otra cosa. Acá están las expresiones que ustedes van a usar durante esta parte del tema. Y acá es como una gráfica ya hecha en donde se muestra por qué el significado de la integral doble es un volumen. Ahí habría una región rectangular ABCD, que la llamamos Q, una gráfica de la función que está arriba como una curva. Y si nosotros imaginamos que ese paralelepípedo con una tapa medio curva fuera un queso y lo cortamos por ahí por donde está marcado, lo que acá estamos viendo contra el plano ZX no es nada más ni nada menos que la integral de f entre a y b de la función cuando solo varía x. No es fácil de imaginar, pero hagamos un esfuerzo. Miramos como en la dirección de la flecha hacia el plano ZX. Y lo que vamos a ver es esta sección que está rayada en este plano. La vamos a ver sobre este plano. ¿Siguen el razonamiento? Sí, profe. Sí, profe. Si nos ponemos en este plano, y es constante, o en cualquier otro plano, ¿no? Pero en este plano en particular también es constante. Entonces la única que varía es x. Y ahí la gráfica de f depende solo de x. Si nosotros integramos entre a y b la función f dejando constante ahí, tendríamos una integral simple de f respecto de x.
que la podríamos resolver. Y si después hacemos lo mismo entre C y D, pero dejando X constante y haciendo variar Y solamente, también tendríamos una gráfica y una representación de lo que es una integral de una sola variable, pero en este caso respecto de Y. Esta es una forma de ver la representación geométrica del significado de una integral doble. Que, digamos, no es sencilla, pero a medida que ustedes vayan o dibujando, o viendo en el Mathematics que está en el aula, las funciones de dos variables dibujadas, graficadas o de alguna manera representadas, van a ir pudiendo entender cómo podemos terminar asociando todo a una función de una variable. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Ahora van a seguir haciendo ejercicios. Muchas gracias, chicos. ¿A quién le paso, Adriana, Buenos días, ingeniero. A mí. Hola, ya te paso el host. Sí. Profe, disculpe, antes de que se retire, ¿le puedo preguntar algo sobre el recuperatorio del sábado? Sí, claro. Entre las dos notas, ¿se elige la última o la mayor? La más grande. Entonces, si por ejemplo yo me saco un 6 en el primer parcial, ¿puedo intentar apuntar a la promoción en el recuperatorio? Claro, claro, esa es la idea. Después, si te sacas un 4, cosa que, bueno, ojalá que no suceda, te queda el 6. Bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, Adriana, aprovecho que estamos conectados. ¿Vamos a pasar hoy los enunciados? ¿O ya me los pasaste? Sí, Capaz sí, que sí. yo... No, porque No, yo porque se los iba a no había pasar y había correo. un error, así Ah, que estaba corrigiendo. bien, bien. No, pero ya los tengo, entonces Silvia ya los corrigió, entonces se los paso después de las clases o a la tarde. Sí, sí, a la tarde, yo esta noche recién los voy a preparar a los enunciados, a los cuestionarios. Así que está Una, bien, hoy mejor. sí, una pregunta, ingeniero, Sí, decime. que no tiene nada que ver. Ajá. Las materias que tienen laboratorios, te están dando los laboratorios, ¿no es cierto? Están dando los laboratorios, pero no con la intensidad que se daban antes. O sea, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, química tenía 14 laboratorios, química 2 o química 1, y ahora van a dar 6 laboratorios, porque donde Sí, está bien, pero cabían... están Sí, 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 yendo. están yendo a clase. Ah, Están yendo a ah, clase presencial con protocolo. claro, no me Las que son preguntaba porque, imprescindibles, sí. bien, sí. No, porque estaban preguntando algunos profesores y la verdad